Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase y vamos a dar particularmente de la responsabilidad parental la materia de alimentos. Vamos a ver un poco lo que son los alimentos provisorios, definitivos, confección de demanda, plazos, audiencias y demás. Ustedes recuerdan que la responsabilidad parental se encuentra establecida en el artículo 638 del Código Civil y Comercial y que se refiere a todos los deberes y derechos que tienen los progenitores respecto a la vida de sus hijos y también a la administración de sus bienes, siempre intentando priorizar el bienestar, desarrollo integral y formación de ellos, ¿sí? De los niños, niñas y adolescentes. Los principios siguen siendo los mismos que vimos la clase pasada. Siempre se respeta el interés superior del niño, se respeta la capacidad progresiva y se respeta también la coparentalidad, ¿sí? O la corresponsabilidad. Esto significa que ambos progenitores sean los responsables de los niños, niñas y adolescentes. Quizás haciendo ya un paneo un poquito más relacionado a la cátedra de familia, ustedes sabrán que con la última reforma de la Constitución, la del año 1994, y la incorporación del artículo 75, inciso 22, la Argentina ha y sigue formando parte por la suscripción de distintos instrumentos internacionales, ¿sí? Ha sido y sigue siendo parte de distintos tratados internacionales sobre derechos humanos. Y ahí es cuando vienen los que específicamente se refieren a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una convención internacional también relativa a los niños, niñas y adolescentes, y como esto fue por supuesto una transformación, y como no se da más que los niños sean tratados como objeto de derecho, hoy ya son sujeto de derecho, y esa verticalidad que existía en las familias, en donde los padres, los progenitores, eran autoridad absoluta y existía una subordinación de los hijos respecto a estos, ¿sí? Te lo digo porque soy tu padre y punto. Bueno, hoy en día esta verticalidad, se ha transformado en una cuestión más horizontal, lo que no significa que hayan perdido poder los progenitores o hayan perdido autoridad, sino que hoy en día los niños también forman parte de las decisiones de los adultos y es necesario siempre tener en cuenta su interés, tener siempre como prioridad a ellos y que su deseo, sus decisiones, al menos sean tomadas en cuenta, sean tenidas en cuenta. No es que ellos van a decidir todo. Nosotros como adultos seguimos siendo sus representantes y decidiendo en varios aspectos de su vida. Pero sí ellos van a decidir sobre situaciones en las que sí son parte o les conciernen. En relación a los alimentos, los niños muchas veces no participan en estos expedientes. En los que sí vamos a ver en la siguiente clase que sí participan es en los expedientes de régimen de comunicación, pero en lo de alimentos no, pero sí es para ellos. Así que vamos a avanzar un poquito. Cuando nosotros iniciamos un expediente para solicitar alimentos, que valga la aclaración, es para mí, por lo menos en mi ejercicio de la profesión, es la mayor cantidad de expedientes que yo inicio. La mayoría son de alimentos. Nosotros cuando iniciamos esta petición se hace con un escrito muy sencillo que es más, quizás no hace ni siquiera falta acreditar absolutamente nada. Con la única documentación que precisas iniciar,
que es la partida de nacimiento y el DNI de quien lo pide, ya es suficiente. Pero bueno, mi sugerencia y mi consejo nunca es ese. Ustedes cuando inicien un expediente de alimentos, no les pido que hagan una demanda con testigos, con toda la prueba que requiere una demanda verdadera, pero sí hagan un escritito contando un poquito cuál es la dinámica familiar, ¿sí? Con cuánto tiempo pasa cada uno de los progenitores con los hijos, a qué actividades laborales se dedica cada uno de ellos, si es que trabajan o no, cuáles son las actividades extracurriculares que los chicos realizan, es decir, cuáles son los gastos que tienen, si tienen algún tipo de diagnóstico o afección de la salud que requieran de algún medicamento o tratamiento médico que sea caro, ¿no? Que requiera de dinero. Todas estas cuestiones siempre están buenas poder plasmarlas, ¿sí? No se olviden de adjuntar tantas partidas de nacimiento con cuantos hijos haya, siempre. Y sobre todo, en el primer escrito que ustedes presentan, no se olviden de solicitar desde ya alimentos provisorios, ¿sí? Esa fijación de alimentos provisorios que tiene un fundamento lógico porque son urgentes, son de carácter urgente y como son una medida cautelar, se dictan inaudita parte. ¿Recuerdan qué significaba esto? Que se dictan sin ser notificados previamente al demandado. Ustedes recuerden que yo siempre voy a hacer una inclinación, por lo que veo en la práctica, de que las madres son las que piden las cuotas de alimentos. No quiero dejar de mencionar que ya hay muchos padres que también lo están haciendo, pero en mi caso particular la mayoría son las madres. Pero bueno, se dictan los alimentos provisorios antes de que el papá se entere de esto. Por lo tanto, primero se fijan y ahí nosotros como abogados tenemos que armar el oficio y diligenciarlo, es decir, llevarlo al lugar donde esta persona trabaja, donde este papá trabaja, para que se haga lo que se llama retención de alimentos, que es como si fuese un embargo. Los alimentos provisorios son un porcentaje chiquitito que lo que intenta hacer es que se proteja al menor, al niño, mientras está tramitando el juicio, mientras está tramitando todo el expediente, que él ya vaya cobrando algo, ¿sí? Y bueno, la característica fundamental que tienen este proceso de alimentos es que si bien sigue y se rige por las normas del derecho civil, acá en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un proceso, es especial el de familia, porque consta como de 2 etapas. Una primera etapa que se llama preliminar o etapa previa al juicio, que es una etapa en la que, como les decía, es despojada de tanta prueba, no hace falta aportar tanta prueba. Yo aconsejo que aporten un poquito a lo sumo para que la cuota de alimentos provisoria sea un poquito más engrosada, ¿sí? Pero en líneas generales es una etapa de diálogo, fijan una audiencia y la idea es hacer un poco de honor al principio de la bilateralidad y del acercamiento de las partes, ¿no? Esto de la bilateralidad de ambas partes para que se puedan acercar y se encuentren en una audiencia, ¿sí? También tenemos el principio de oralidad ahí, que es justamente porque las audiencias se llevan de manera oral y virtual, ¿sí? Son por una plataforma que se llama Microsoft Teams y que es como una especie de Zoom y que se hace una videollamada, ¿sí?
mientras que las siguientes audiencias, que ya son en la siguiente etapa, sí son presenciales, pero ahora las vamos a ver, ¿sí? Bien. En esta primera instancia, cuando ustedes inician el expediente de alimentos, entonces dijimos que una de las primeras contestaciones que ustedes van a tener del juzgado es la fijación de los alimentos provisorios y por otro lado la fijación de una audiencia, que la fijan dependiendo del juzgado, ¿no? Por supuesto, pero la fijan no muy lejano, ¿sí? No muy lejana, quizás 1 mes, 2 meses de diferencia de cuando ustedes la piden. ¿Por qué? Porque hay que notificar, además, de esa audiencia. Ahí es cuando se notifican. O muchas veces no logras notificar la audiencia, pero ya saben que se inicia un juicio porque los padres ven que en su sueldo hay un embargo y ahí se dan cuenta. Bien. ¿Puede pasar de que no se presente a la audiencia? Sí, puede pasar. Hay muchos que están notificados y aún así no se presentan a la audiencia. Es muy común de que los demandados crean que no es obligatorio presentarse. De este lado, que ellos no se presenten, lo que nos permite con la mamá es continuar con el expediente, cerrar esa etapa previa, que es una etapa que está buena, porque es una etapa que permite el diálogo, permite negociar, llegar a un acuerdo, ponerse de acuerdo, quizás no solo poder hablar de la materia de alimentos definitivos, porque la idea es que si ya tenés fijados los alimentos provisorios, la idea es que en esa audiencia que te fijen ya cierres alimentos definitivos, que va a ser un poco más, ¿sí? Ustedes piensan que si tienen fijado, por ejemplo, el 15% o el 20% de lo que por todo concepto percibe el papá como empleado de la Universidad del Este, vamos a poner como ejemplo, cuando vamos a la audiencia con mi clienta, yo voy a querer cerrar en alimentos definitivos en un 25 o 30%, dependiendo de si el papá me ofrece, por ejemplo, ver al nene, por dar un ejemplo. Hay que ver distintas cuestiones. Pero en definitiva, los alimentos que son justamente definitivos van a ser superiores a los provisorios. Eso es lo que se estila. Ya cuando se cierra la etapa previa, pasamos a la siguiente etapa, que es la de juicio o de conocimiento. Así se llama, etapa de juicio o de conocimiento. Ahí lo que uno tiene que hacer es hacer la demanda, la del artículo 330, la demanda propiamente dicha, que va a constar, sí, va a estar elaborada con el mismo formato que una demanda civil y comercial. Va a tener el encabezamiento, ¿sí?, objeto, hechos, derecho, que es donde ustedes invocan el derecho que les corresponde a ustedes en este caso puntual, la prueba y el petitorio. Esta demanda es la que va a dar inicio a la etapa de conocimiento. Se va a notificar al papá, al demandado, y cuando éste la contesta, se traba la litis y se fija una nueva audiencia que ya no es preliminar, sino es una audiencia de conocimiento. Es la última audiencia que se fija para ver si hay un acuerdo. Si se presenta la audiencia y no hay acuerdo, o si directamente no se presenta, esto va a juicio, continúa a juicio. Ustedes recuerdan que en esta demanda ya lo que van a adjuntar como prueba van a ir con todo. Tickets de todos los gastos que haga la progenitora. Yo siempre recomiendo que sean de los últimos 3 meses. No le pidan de cuando nació el hijo que tiene 17 años, del 98. No. De 3 meses en adelante, más o menos.
Y no se olviden de que en las causas de familia hay amplitud probatoria. Entonces, podemos adjuntar tickets, facturas, recibos, constancias de pago, capturas de pantalla de transferencias, fotos de conversaciones mantenidas en Instagram, en Facebook, capturas de pantalla de WhatsApp. Prueba también es importante la informativa, que es la que nosotros vamos a valernos de informes, como por ejemplo, que siempre lo pido, informe a la escuela para que establezca si el niño, niña o adolescente es alumno regular, desde cuándo, a qué escuela, a qué grado va, a qué turno y el monto de la matrícula. También es fundamental mandar oficio a ANSES y a ARCA o a FIP para poder establecer, en los casos en los que las madres son desempleadas, establecer su estado de desempleo, ¿sí? Es fundamental también. Otros posibles oficios que se pueden mandar también es al trabajo del progenitor para que remita recibos de sueldo, los últimos 6, 12 recibos de sueldo. Y bueno, por último también tenemos las pericias que realizan los peritos que están en el cuerpo técnico de cada juzgado de familia, ¿sí? Que esto también es algo novedoso, es algo excepcional y especial que tienen los juzgados de familia. Tienen su cuerpo técnico, así como las escuelas antes tenían los gabinetes con profesionales, estaba la psicóloga. Bueno, acá, que hoy se llama equipo de orientación escolar, ese gabinete, bueno, los juzgados lo tienen y se llama cuerpo técnico. Y lo constituyen 3 profesionales: psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Los psicólogos, que hacen pericia psicológica conforme su experticia, van a tener entrevistas con las partes y elaborar un informe de interacción familiar y van a, a poner algunos rasgos también de las partes. El psiquiatra no interviene demasiado, pero sí el asistente social, ese sí, que es el que va a hacer una pericia mediante la toma de contacto de cada uno de los domicilios de las partes y va a hacer un informe ambiental, ¿sí? Y bueno, después toda la documental que ustedes puedan agregar, gastos que puedan agregar, constancias de las actividades que realicen, si alguno de los niños tiene ortodoncia, si tiene algún viaje de egresados, campera de egresados, cumpleaños de 15, bueno, todos los gastos, todo se plasma en la demanda y testigos. Ahí es cuando vienen los testigos, que dependerá en cada caso del juez o jueza que tocó si los hace declarar o no. Pero bueno, importante que sea una demanda completa, ¿sí? Que sea contundente. Ustedes saben que en cualquier parte del proceso ustedes pueden presentar un acuerdo y se cierra el expediente. Si ustedes logran hacer, por ejemplo, viendo lo que vimos la clase pasada, el plan de parentalidad, imaginen que ustedes tienen a su clienta que les dice: doctora, ahí hablé con mi ex, con el papá de mi hija, y me dijo que él no quiere poner abogados porque no sabe con quién, y me dijo que él firmaría un convenio si lo representás vos también. Entonces, se podría hacer un plan de parentalidad y se presenta en este expediente y se cierra. O puede pasar que aparezca con un abogado y que se apersone, digamos, en este caso el abogado tenga comunicación conmigo y elaboremos un convenio y lo presentemos
pero puede ser solo de alimentos o puede ser un plan de parentalidad, cualquiera de las dos es válida. Pero bueno, lo que voy es que en cualquier momento, inclusive un cachito antes de la sentencia, se puede presentar un acuerdo y se cierra el caso, se cierra el expediente. ¿Qué hay que tener en cuenta si te toca ser la abogada o el abogado del demandado? Bien, primero y principal, tener noción de lo que le llega a tu cliente, de qué parte del proceso estás parado, ¿sí? Si ves que dice, por ejemplo, se fija audiencia en etapa previa para tal día, vos decís, listo, estamos en la primera etapa, en la etapa preliminar, no estamos todavía con demanda, no hay juicio. Bien. Si por ejemplo viene tu cliente y te dice, doctora, me llegó esta demanda. Bueno, ahí ya te das cuenta que la etapa previa ya pasó, que evidentemente ya fijaron audiencia y él no fue, o capaz que fue, ahí tenés que indagar si fue, si se presentó y no hubo acuerdo, qué pasó, y recordar que hay un plazo para contestar la demanda. Es de 5 días hábiles. Ustedes en una de las primeras clases han visto cómo se hace el cómputo de los días hábiles para responder y que se cuenta inclusive las 4 primeras horas del 6.º día, que es el plazo de gracia. Es decir, que uno puede responder o tiene tiempo para responder una demanda hasta las 11:59 de la mañana del 6.º día, ¿sí? Hábil. Recuerden que es hábil, es decir, que no está contado los sábados, domingos y feriados. Así que bueno, es importante cuando viene tu cliente mirar la cédula, el papel que le dejaron y fijarse cuándo le entregaron la cédula. Esa es la fecha de notificación. Y de ahí contar 5 días hábiles. Qué importante que es tener en cuenta los plazos porque si se vence, se tiene por no contestado o por extemporáneo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, decirles que una vez que finaliza la etapa de prueba, ¿sí?, se logra la sentencia. La sentencia lo que va a hacer es determinar cuál es el porcentaje de alimentos definitivos que le va a corresponder a ese niño, niña y adolescente o a esos niños, dependiendo de los que sean, y va también a determinar cuáles son los honorarios y que esto pasa en el 99,9%, ya es una cuestión de jurisprudencia y doctrina, que siempre la materia de alimentos la debe abonar el alimentante, en este caso el demandado, ¿sí? Se intenta de alguna manera sancionar o de alguna manera lo que se intenta es que además de que la mamá tuvo que ir a la justicia para pedir algo que ya naturalmente le correspondía por esta responsabilidad parental, encima de eso se la premia de alguna manera, se la consiente, se la beneficia con el no pago de los honorarios que se regulan. Y contrariamente a ello, se castiga, se intenta de alguna forma hacer reflexionar, es un llamado de atención, un llamado a la reflexión. Sí, castigo es una palabra bastante fuerte, pero de alguna manera lo que se quiere hacer es hacer recaer esta responsabilidad de encima abonar honorarios a quien incumplió de entrada, que es en este caso el progenitor. Por lo tanto, bueno, siempre sepan ustedes cuando toman intervención en una causa de un demandado, sepan decirle de antemano que van a tener que abonarle los honorarios de la abogada o el abogado de su ex de la materia de alimentos. El resto es todo en partes iguales.
pero de alimentos lo paga él. Bueno, vamos a ir terminando con la clase. Lo que les quería dejar es, en uno de los tópicos, les voy a dejar pegado un cortito, ¿sí? Es muy sencillo, una enumeración, ¿sí? De una estructura básica de demanda, en donde además les voy diciendo qué es cada cosita, y ustedes brevemente me agregan algo, ¿sí? Como si ustedes tengan que elaborar una demanda de alimentos. A ver cómo les sale, ¿sí? Yo, entre paréntesis, les voy a dejar, ¿sí? Les voy a enumerar toda la estructura, pero entre paréntesis les voy a decir qué es lo que más o menos tienen que poner, ¿sí? Y me arman una demanda que ustedes consideren, ¿sí? Que incluso la hayan vivido, que tengan algún conocido, algún amigo, amiga, alguien que lo haya transitado, lo que ustedes crean que es concerniente, y después la vemos en clase, ¿sí? Bueno, desde ya les mando un beso grande y cualquier inquietud desde ya al foro, ¿sí? Bueno, les mando un beso y estamos en contacto.